con el reloj en contra. Nuestro bebé Alejandro tenía 7 meses cuando llegamos a los Estados Unidos y él tenía un diagnóstico reservado de su corazoncito. Milagro, porque donaron la representación legal para que ella pudiera tener una visa y entrar a México. La señora efectivamente llegó al hospital y en ese letrero donde decía desconocido, ese papelito, ella dijo, se llama fulanito de tal. Y bueno, gracias a Dios lo pudo abrazar, le pudo decir que no estaba solo. El impacto de lo que podemos hacer a través de las redes sociales, pero sobre todo lo que podemos hacer cuando nos ponemos en el lugar de otra persona. Hola, soy Leanis. Soy Mariela. Soy Jackie. Y juntas somos Latinas en Voz Alta. Tu lugar seguro. Y hoy tenemos una invitada de lujo. Su nombre es Patricia Quiñones. Y lo mejor y lo que más me gusta es que es una paisana maracucha de nuestra región. Y ella hoy nos va a contar un poquito de su historia y cómo se reinventó aquí en los Estados Unidos. Así que bienvenida, Patricia. Bienvenida, Patricia. Bienvenida, gracias por aceptar la invitación y qué orgullo tenerte aquí porque yo ya sé que ya tenemos que pedir cita. Cita. Bueno, de verdad, muchas gracias por esta iniciativa de crear un nuevo espacio donde nos podamos conocer, motivar, apoyar, porque creo que todos podemos aportar al crecimiento de nuestra comunidad siempre y cuando sigamos teniendo bondad de nuestro corazón, de no ser mezquinos a la hora de compartir aprendizaje. Y ustedes como empresarias es algo que han hecho. Y de verdad las felicito por tener un nuevo espacio donde podamos conocernos y podamos proyectar esos sueños que es lo que necesitamos como inmigrantes. Ay, muchas gracias. Así mismo es. Gracias, Patricia. Y empecemos. Cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Cómo nace tu amor por el periodismo? Bueno, yo vengo de Venezuela, de una de las regiones más pobres, de la subregión Guajira. Entonces prácticamente nací en una comunidad donde tenía muy pocas o casi ninguna oportunidad. Acompañaba a mi mamá cuando ella viajaba a la ciudad a limpiar casas, fue madre soltera, y yo veía que limpiaba casas de ingenieros, de periodistas, de empresarios, y me decía a mí misma, yo tengo que estudiar, tengo que convertirme en la primera de mi familia que pise una universidad porque eso va a cambiar mi vida. Entonces me enamoré del periodismo porque vivíamos en una zona tan rural que no teníamos vecinos, no tuvimos televisión hasta recuerdo que tenía como unos 10 años. Entonces eso me hizo devorar libros porque no tenía muchas opciones de entretenimiento. Entonces leí Cien años de soledad, María, los grandes clásicos de la literatura porque era lo que teníamos en la única escuela del pueblo de La Sierrita en el municipio Mara. Luego allí cuando decido ir a la universidad, yo me mentalizo y digo, bueno, si vamos a hacer este esfuerzo, vamos a hacerlo buscando siempre lo mejor. No voy a ir a calentar el puesto, vamos a estudiar y alcanzar esa meta de graduarme. Entonces, gracias a Dios, cuando salgo de la primaria, abren el primer liceo de mi comunidad porque no teníamos para continuar los estudios. Entonces fui la primera... ¿El primer qué, perdón? El primer liceo, como la high primera school prepa. o Okay. prepa. High school, okay. Ajá, así en Venezuela le decimos liceo. Y bueno, yo recuerdo que tenía que caminar aproximadamente unas 3 millas de donde estaba nuestra granja hasta la prepa. Entonces, cuando terminan los 5 años y dicen en la escuela, bueno, vamos a destacar a la persona que tenga el mejor promedio. ¿Quién se destacó más en los estudios? Y eso lo dijeron el día de la graduación. Y yo sabía que había hecho mi mejor esfuerzo, pero no sabía que eso me había convertido en la mejor. Wow. Y así fue en el liceo. Cuando paso a la universidad a estudiar periodismo, tuve también la bendición de graduarme con honores. Cuando hago mi maestría, mi especialidad, todo lo que tiene que ver con periodismo digital, también me graduó con honores. Wow. Entonces, para mí siempre ha sido pasión y querer conectar con otras personas que también están en el mismo mundo donde uno crece. Llegué a ver una foto tuya cuando te graduaste toda de blanco porque obviamente fue con honores, entonces Guau, qué es un bonito. orgullo muy grande porque no todo el mundo logra graduarse de blanco. En Venezuela el que se gradúa de blanco, eso es. Pero sabes, dijiste algo, Sí. dijo algo como qué bendición que me pude graduar con honores, dijiste.
Sí, qué bendición, pero también es por tu esfuerzo. Claro. O sea, lo tuviste por tu esfuerzo, definitivamente. No te olvides de eso. Sí, y bueno, y decirle a otras personas que a veces nosotros mismos nos colocamos barreras. No, ya tengo 40 años y estoy demasiado viejo para emigrar. No hablo inglés, no voy a poder tener mi negocio propio. No sé manejar. Y bueno, este es un secretillo que hoy estoy aquí revelando porque es una meta que En tengo. primicia. Que Lea me ha dicho, bueno, Yay. que Fabi te dé la autorización, mi amado esposo que está acá, para ser tu maestra. Pero a pesar de que soy imagen de dealers, que hemos Claro. hecho es uno de nuestros clientes principales, las escenas siempre son como que manejando un poquito, bajándome del carro, porque aún no he vencido el miedo a miedo. manejar. Entonces esa es una meta, para que vean. Aprender a Hay manejar. cosas buenas, pero hay otras cosas que están en proceso. De hecho, yo te tengo una pregunta. Sabemos que emigrar a Estados Unidos es algo súper difícil en muchos sentidos. ¿Cuál fue el mayor reto tuyo al llegar a este país? Bueno, el mayor reto, a diferencia de las familias que, bueno, todos no hemos tenido una historia fácil, pero cuando tienes a lo más bello, a lo que más amas en tu vida, con el reloj en contra, nuestro bebé Alejandro tenía 7 meses cuando llegamos a los Estados Unidos y él tenía un diagnóstico reservado de su corazoncito, necesitaba una operación a corazón abierto. Alejandro tomaba 6 dosis diarias de diferentes medicinas y no teníamos ni idea de cómo íbamos a hacer para lograr su operación. De verdad que fue una angustia y un desgaste pasar por 13 hospitalizaciones. Wow. Y en medio de todo eso adaptarte. Nosotros llegamos a recibir letreros en nuestro apartamentito que era de una habitación, casi basement, de desalojo. Mi esposo le tocó dormir en el vehículo porque no teníamos para la gasolina como para trasladarnos del hospital a la casa. Entonces, tener salud, yo le digo a todas las personas, Es una si bendición. tienen salud, yo creo que uno hasta con pan con agua resuelve, pero eso creo que fue el principal impacto en nuestras vidas y la razón que nos impulsó a nosotros a volver a hacer lo que amábamos tanto en Venezuela, que es el periodismo. ¿Y Alejandro nace aquí en Estados Unidos? No, No, llegó en Venezuela. En Venezuela. Ok. Ajá. Llegó cuando tenía 7 meses. Cuando tenía 7 meses. Ok. Qué difícil. Ya. Entonces sí, fue bastante duro, pero por eso insistimos. Sí, no te limites por decir que estoy muy viejo o estoy que me falta aprender el idioma. Creo que todos podemos hacer algo, pero lo importante es que decidas, que lo elijas. Sí. Como lo decía al comienzo, nací en una zona en Venezuela, en la subregión Guajira, donde no hay muchas oportunidades, entonces te las tienes que crear. Ujú. Correcto. Como no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer, ¿no? Correcto. Bueno, yo por eso al Exacto. principio decía, yo soy del municipio Mara y, o sea, también, o sea, Almirante Padilla y de verdad que, pues nosotros a veces, Patricia y yo conversamos lo difícil que lo pasan allá porque pues la mayoría de las personas no tienen recursos y es muy difícil. O sea, para que una persona llegue a la universidad tiene que irse en un bus 3 horas de ida y 3 horas de regreso. O sea, no la tienen muy fácil y de verdad que hay personas que han salido de allí, como Patricia o como mi persona, que de verdad han luchado mucho para poder llegar a donde tienen que llegar. O sea, yo me acuerdo que a veces me tocaba ir a la universidad también y me tocaba levantarme a las 5 para poder llegar a las 8 o 9 de la mañana y de regreso salía como 5 de la tarde y llegaba a 7, 8 de la noche Sí. para dormirme y otra vez Y otra hacer vez. la misma rutina. Entonces, Pero yo creo que eso es lo que marca la diferencia. Sí. Ahorita ustedes son unas líderes. Es siempre dar el extra, ¿no? Como siempre mencionamos que a veces la gente no sabe lo que hay atrás, sino ve lo que ya se construyó, pero nunca sabe ni de dónde venimos, ni cómo nos ha costado pues tanto trabajo construir lo que tenemos. Exacto. Y pienso que desde las personas, porque hasta estudiar es un hábito, es una disciplina que va moldeándonos para el futuro. correcto. Y bueno, que tenemos hijos, sabemos que nacen aquí todos, podemos ver el privilegio, porque es un privilegio que ellos quizás no tengan que batallar lo que nosotros hemos batallado, ¿no? Y siempre estamos como, no me quiero salir un poquito del tema, pero estamos como entre
le doy todo porque no quiero que sufran, pero al mismo tiempo quiero que Sí, la aprenda. generación de cristal. Quiero que aprenda a valorar, Sí, no esa sé línea qué. delgada, ¿no? Pero yo creo que eso a nosotras también, nuestros retos que hemos pasado en la vida nos han formado, yo creo que como las mujeres que somos ahorita, las líderes que son ustedes ahorita, yo creo que si no hubiéramos pasado muchas cosas de las que hemos pasado, no seríamos lo que somos ahorita. Sí, Definitivamente. sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, llega el momento de fundar Utah Solanos después de lograr, gracias a Dios, la operación de nuestro hijo. 15 días después de que Alejandro sale del hospital, mi esposo viene y me dice, ha llegado el momento porque estábamos concentrados en salvarle la vida. Claro. Ha llegado el momento de retomar lo que amamos. Nosotros nos conocimos gracias al periodismo. Le debemos al periodismo a nuestra familia. Él Ay, estaba qué en el bonito. periódico de la competencia en nuestro estado. Y bueno, de allí Ah, salió pero ya somos siempre la amigos. inquietud. Pero ya somos amigos. No, ya somos amigos, socios, Fiu, ya lo presidente de Utah Solano, barrendero de Utah Solano. ¿En qué momento te diste cuenta que Utah Solano era más que un medio de comunicación y que era algo mucho más grande? Bueno, yo creo que porque nació con la idea de ponernos siempre en los zapatos de la otra persona, ver cómo podemos contribuir al granito de arena de que esa persona salga adelante. Muchas veces creemos que todo lo resuelve el dinero y no es así. A veces simplemente con responder una pregunta te puede llevar un par de minutos. Esa respuesta le puede hacer el día mejor a alguien. Entonces yo creo que eso es lo que ha identificado Utah Solano desde el comienzo, que nos hemos dicho, más que un negocio, somos servidores públicos. Siempre estamos 24/7. A nosotros nos ha llamado gente a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana. No hay un horario, no es un negocio, y ustedes, yo sé que también son así, de apasionadas. No hay un horario que uno diga, voy a cerrar la oficina y ya me desentendí. Por supuesto, hay tiempo de calidad para compartir con nuestras familias, pero es algo que tu mente no se va a separar de eso que amas. Es que creo que, como lo hemos platicado en episodios anteriores, o sea, como metemos un poquito de nuestra esencia en todo lo que hacemos, es difícil apagar. Oh, ya hacer la oficina, ya no sé nada de nada. O sea, si un cliente mío necesita ayuda, mi esencia es querer ayudar, ¿no? Y creo que es lo mismo te acabo de conocer, pero noto tu esencia, lo noto. Y tú quieres ayudar, y creo que también un poquito el tema ese el tema del expatriado, ¿no? O sea, tú llegaste aquí en una crisis muy difícil para tu familia, que también en tu país está pasando en este momento todavía. Entonces, ¿cómo lidias con tu familia, con extraño a mi familia que está en México, o mi país, nuestra cultura? Y hasta cierto punto entiendes que personas que están aquí pasan por lo mismo, y como que quieres ayudar a sanar eso poquito, siento yo. Sí, de verdad que, bueno, lo dijimos al comienzo, en el caso de Venezuela, lo que nos diferencia de otros inmigrantes es que ustedes, gracias a Dios, allá al momento de que regularizar la parte migratoria, no hay ningún problema en regresar a México, a visitar, a conectar con los afectos, pero Venezuela es distinto. Nosotros no podemos regresar porque allá existe una dictadura. Entonces, además del choque de que no conoces nada, de que todo es nuevo para ti, la vida que tenías allá quizás es muy distinta a la que conseguiste acá. Acá yo por lo menos yo he hecho bromas y digo, en la próxima vida, si existen vidas futuras, a mí mínimo me tiene que tocar ser condesa, porque lavé platos como para 10 vidas, porque trabajé durante 3 años en el Olive Garden. Por cierto, todavía nos dan descuento de empleados. Todavía cuando van. Entonces, fue muy diferente. Súper salad. Sí, fue un impacto porque de verdad que nunca renegué del trabajo. Yo lavaba platos allí y era feliz porque me estaba ganando el pan de mi casa. Y nunca tuve un pensamiento como de decirle a un compañero, por más humilde que sea, ay, yo nunca lavé platos en mi vida, esta es primera vez. Yo tenía un trabajo que tenía mi oficina, tenía mi chofer, tenía mi... No es necesario. Yo creo que todos, si estamos como inmigrantes, tenemos que valorar el esfuerzo que está haciendo el otro también.
y no creer que tenemos como que un nivel superior o algo así. Sí valen los estudios y por eso es que uno retoma como de en algún momento volver a hacer lo que ama, pero eso no te va a convertir en una mejor persona simplemente Claro. por decirlo. Eso no es así, no estamos de acuerdo con eso. Patricia, ¿cuál ha sido la historia más conmovedora que Yuta Solanos ha compartido? Que los ha impactado realmente. A ustedes. Wow, bueno, conversado con mi esposo y yo, Fabi, tenemos el reto de ver cuál ha sido la historia más conmovedora en estos 6 años y quiero destacar y agradecer a nuestros lectores porque más que un medio de comunicación, Yuta Solano es un lugar de encuentro, de esperanza, de apoyo. Allí a veces nos enteramos de cosas que no deberíamos enterarnos, pero es por la confianza. Ay, qué padre. que tiene de- la Es el periodismo. pero es Creo por que la me equivoqué. confianza de decir qué hago en este caso y entonces tratar de conectarlo. Bueno, vea que Jackie en corte pueden ayudar. Entonces, más que una publicidad, es recomendarlo porque los queremos y porque sabemos que estamos recomendando a los mejores en sus áreas. Entonces, eso nos da mucha tranquilidad. Pero bueno, hablando con mi esposo sobre el caso más conmovedor, yo creo que entre tantos, el año pasado más o menos como para abril, una persona acá en Utah, de México, por cierto, que también no solo tenemos lectores de Venezuela o Claro. clientes de Venezuela, sino de toda La la comunidad comunidad hispanohablante. latina. Ujú. Esta persona de México nos contacta y nos dice, sabe, tengo una amiga que estaba visitando a un familiar en un hospital en Durango, México, y vio a un muchacho que de verdad me envió esta foto y yo quiero compartírselas y ver de qué manera lo ayudamos. Bueno, ¿y qué pasó? Cuando recibimos la foto, nosotros quedamos impactados, conmovidos, porque era un muchacho, se veía bastante jovencito, después supimos que solo tenía 19 y había perdido las piernas. Wow. Se las tuvieron que amputar cuando cayó del tren La Bestia en su camino acá a los Estados Unidos. Ujú. Y el papel que tenía colocado en la cama decía desconocido. Oh. Me puso Estaba la alguien allí amputado, totalmente inconsciente. Porque no estaba en coma, sabíamos, no. estaba en coma, no se sabía nada acerca de él. Nos pasan la foto porque él estaba en un grupo con venezolanos que también venían para acá y estaban en el tren. Y entonces por eso supusieron que quizás podría ser de Venezuela. Y Utah Solanos inicia una campaña para ayudar a encontrar a la familia de ese muchacho. Y fue muy, muy doloroso conocer que madres añoraban que ese fuera su hijo, porque nunca habían tenido noticias de su hijo cuando había emigrado. Entonces fue impactante conocer que habían otros casos similares. Bueno, llega el momento en que se hace tan internacional la difusión de este caso que nos empiezan a entrevistar Univisión, medios en Venezuela, medios en diferentes partes del mundo, y nos escribe una señora. Y la señora nos dice, yo soy la mamá. Oh. Pero como ya nos habían escrito otras personas creyendo que era, Que pero también ella era. fue diferente porque dijo, yo soy la mamá, yo lo parí, yo lo tuve en mi barriga, yo sé que es él. Wow, La qué señora fuerte. estaba en Honduras. Entonces, ¿cómo comprobar que la señora sí era? ¿Y cómo hacer que llegara a México? Entonces, gracias también al equipo, al apoyo que recibimos de Univisión, Univisión nos dice, nosotros podemos llegar hasta Honduras, vamos a llegar a la casa. Y era una comunidad súper pobre. Y sí, fue muy fuerte porque la señora sí confirmó que era su hijo. Abogados también hicieron el milagro porque donaron la representación legal para que ella pudiera tener una visa y entrar a México. La señora efectivamente llegó al hospital y en ese letrero donde decía es conocido, ese papelito, ella dijo, se llama fulanito de tal. Y bueno, gracias a Dios lo pudo abrazar, le pudo decir que no estaba solo, aunque él nunca recuperó la conciencia y bueno, lamentablemente falleció 2 semanas después de eso. Oh. No falleció solo. Y se Estaba pudo consciente. lograr y Y fue, vio a su hijo. sí, y fue el impacto de lo que podemos hacer a través de las redes sociales, pero sobre todo lo que podemos hacer cuando nos ponemos en el lugar de otra persona. Wow, Me qué encanta bonito. Sí. esa historia. Wow, Sí, de verdad. La verdad perdón que- por eso. Es un shock fuerte. porque, Es fuerte. como dices, yo creo que hay muchas historias muy similares
Sí. donde nosotras somos madres, ¿no? Y yo me imagino que ese muchacho que estaba buscando una mejor vida. Una mejor vida, como nosotros. como Exacto, y tuvo que pasar por todo eso y wow, sí, la verdad que qué fuerte, porque ahorita todos. Gracias. estaba pensando en mi hijo, de hecho, que tiene, va a cumplir 17 años, y digo, pues ese muchachito era un niño también. O sea, Sí, era era un un niño y estar en esas circunstancias de desconocido, qué Sí, triste. sí, fue triste, pero también un ejemplo de que todos podemos contribuir y que el interesarse también en escuchar a la otra persona puede hacer la diferencia en esa vida. Y es algo que, bueno, a través de Yutasolanos nos hemos esforzado durante todos estos años. Y en el caso nuestro, bueno, Liani lo sabe también como inmigrante de nuestro país. Acá estamos huérfanos a nivel diplomático. No existen embajadas de Venezuela en los Estados Unidos ni de Estados Unidos en Venezuela desde hace años. Y esto ha representado para nosotros otro reto, porque es el poder agrupar a nuestra comunidad, poder decirles no están solos, ver cómo buscamos la forma de acercarnos. Y de allí salieron lo que hemos llamado nuestros Yutasolanos Expo, que ya tenemos más de 10 ediciones, y el insustituible contacto humano de conocernos, de que nuestros lectores conozcan a las marcas, que las marcas abracen también a esos lectores que confían en ellos. Ha sido muy, muy hermoso. ¿Cómo Y bueno, piensas que ha impactado en la comunidad esos eventos y esas conferencias que Yutasolanos siempre, siempre hace cada año? Sí, de verdad que yo creo que el mensaje es decirle a la gente, insistimos, yo también soy inmigrante como tú, también llegué como tú, y si yo lo he logrado en la medida que me he esforzado, yo creo que tú también tienes la oportunidad de hacerlo. Y creo que todos podemos ser un ejemplo de alguien. Bueno, y el año pasado, por ejemplo, el 28 de julio de 2024 fue el día de las elecciones en Venezuela y todos acá en Utah queríamos hacer algo. No nos imaginábamos estando en la casa esperando unos resultados. Unas elecciones. Entonces, mi esposo, que yo siempre lo destaco porque él está detrás de cámara, pero en realidad él y Alejandro son el corazón de Yutasolanos, son muy creativos y siempre están buscando algo para devolverle a la gente. Entonces, bueno, vamos a hacer un encuentro, nos vamos a reunir, vamos a pedir todos los permisos junto a otras organizaciones en la ciudad de Herriman para estar allí en esa plaza y estar juntos y escucharnos y esperar los resultados. Y bueno, he dicho por medios estadounidenses que cubrieron la actividad de Fox, de KSL, del Salt Tribune. Ellos hicieron transmisiones desde allí con nosotros y ellos calculan que estuvimos unos 10,000 venezolanos allí y lo calificaron como el evento hispano más grande que se ha dado en Utah de venezolanos. De verdad que fue impactante y sobre todo abrazarnos, sobre todo decir, yo también estoy aquí por la misma situación en Venezuela, pero lamentablemente supimos después los resultados, pero lloramos juntos también. Lloramos juntos, nos animamos y nos dimos fuerza. Bueno, lo que está en nuestras manos es representar a Venezuela lo más posible, lo mejor posible. Pero qué Entonces, importante lo continuar que con haces. eso. O sea, ve qué importante lo que haces. Dices que pudiste haber escuchado esas elecciones o esos resultados en tu casa solita. Y pudiste lograr que 10,000 personas Ajá. estuvieran juntos. Y hay un dicho, bueno, en inglés que dice half sorrow, shared sorrow is half sorrow. Entonces, decir como dolor compartido es mitad dolor. Así Entonces, haciéndolo, estando con tus propios personas, compatriotas, la palabra que quieras usar, hasta me dejaste un poquito emotiva con la primera historia. Es como, qué bonito, Sí. o sea, yo traigo mucho ese tema del expatriado, extraño mucho a México ahorita y supongo, o sea, lo que estás diciendo, están huérfanos diplomáticamente, o sea, no pueden regresar tal vez, aunque arreglen su situación legal. Qué difícil, o sea, y tener que poder escuchar ciertas cosas que quieres de tu país y como te digo, no lo tuviste que escuchar solita, o sea, pudiste reunir a 10,000 personas y eso es
grandísimo, eso es muy fuerte. Sí, entonces ha sido un reto porque creamos Utah Solano, nunca fue como que con la idea, el principio, vamos a hacer marketing, vamos a vivir de la publicidad, que no está mal, porque es un negocio y es una empresa como cualquier otra, pero siempre ha sido el corazón de Utah Solano es ser como tú también. Y eso se logró. Y bueno, me preguntaba sobre las conferencias también, que agradecemos porque Core Cleaning y también tus negocios con Bus Móvil, Smart Appliance. Bueno, Mariela no sé cuáles negocios tenga, pero vamos a hablar. Ahorita vamos platicamos, a hablar. ahorita platicamos. Pronto me van a ver en Utah Solano. Pero sí, decirle a la gente, mira, tú eres médico, tú eres ingeniero, tú estudiaste educación, tienes talento y tienes cómo devolverle a este país. Entonces, por ello que hemos organizado desde el año pasado, de manera más frecuente, conferencias totalmente gratuitas donde la gente recibe la información sobre cómo revalidar sus títulos universitarios y cómo hacer nuevamente esa carrera en el país. Ahora en mayo vamos a tener la visita de un médico, el doctor Jesús Guarecuco. Él ya está ejerciendo en un hospital en la Florida y va a venir a Utah para explicar cómo lo hizo. Wow, entonces, más profesionales se van a unir a esa conferencia. En junio tenemos la segunda. Viajará en esta oportunidad un ingeniero venezolano que está en New Jersey a Utah a explicar cómo lo hice, cómo tú lo puedes hacer también. Entonces, eso es parte de la expansión de Utah Solano. Me encanta que no solo son un medio de comunicación, sino se han convertido en una alianza, en una esperanza para la comunidad. Obviamente representan más que nada la comunidad venezolana, que es la que últimamente ha migrado en estos últimos años más que bueno, los mexicanos venimos desde hace rato. De toda la vida. Estamos en tierras mexicanas. Sí, pero total. me encanta la esperanza que le dan a la gente, sobre todo en estos momentos de tanta incertidumbre. La verdad que yo me siento súper orgullosa de Utah Solanos. Puedo decir que fui de las primeras en que creyó en ellos, porque cuando los vi también mi marido dijo, ellos van a llegar muy grande. Y yo creo que ni ellos sabían o habían pensado la magnitud de todo lo que han crecido y han hecho por la comunidad. Así que muchísimas gracias por todo lo que hacen. Aquí está el señor atrás de cámaras, pero lo admiramos. Sí, nos divierten sus WhatsApp, historias de WhatsApp me divierten. Sí, tiene fans del señor Mario del Dorado, de Carnicería La Selecta, también cliente. Aprovechamos porque él dice, ay, compa Fabi, pero es que, ¿quién es Nahum? Que siempre bromea con el director musical de nuestra orquesta, porque Utah Solano, como lo dijo Jackie, también es esperanza, también es alegría. Y hay mucho talento allí que no se aprovecha. Entonces, a mi esposo se le ocurrió, bueno, ya que hay tantos músicos, vienen artistas, no sabemos, no tenemos tantas opciones para que alguien toque primero que ellos. ¿Qué tal si hacemos una convocatoria y unimos el talento de músicos profesionales en un solo proyecto? Y de allí nace Utah Solanos Band. Entonces, esta orquesta es de merengue, salsa, cumbia, para contrataciones llámenos. Ya, Pero es seguir diciéndole a la gente que vale la pena intentarlo al menos. Una última pregunta, Patricia, que se nos fue el tiempo muy cortito. Demasiado. ¿Cómo maneja Utah Solanos la responsabilidad de ser objetivo y al mismo tiempo conectar con la comunidad? Bueno, supiera que esa pregunta nos la realizó el viernes pasado la cadena Fox, porque, como dijimos también, no hay embajadas de Venezuela, nos hemos convertido sin elegirlo, pero lo valoramos y lo recibimos en nuestro corazón y vamos a seguir representando a Venezuela donde sea. Y Fox nos preguntó eso, ¿cómo hacen ustedes para tratar de ser objetivos, pero al mismo tiempo decir qué es lo que no está bien? Entonces, insistimos, siempre vamos a tratar, aunque como ningún ser humano es perfecto, pero vamos a hacer el mejor intento de poder ser los más justos posibles. Está bien, vamos a publicar que llegaron los aviones o llegó un avión con más de 200 venezolanos acusados de ser miembros del Tren de Aragua a El Salvador.
Y estamos respetando las políticas de este gobierno, del presidente Trump, de tener calles más seguras porque nuestros hijos también crecen en estas comunidades. Correcto. Y en eso estamos de acuerdo. Pero no vamos a estar de acuerdo si estamos recibiendo testimonios de los familiares, evidencia donde dice que no tenían antecedentes penales. Fuimos testigos nosotros mismos de videos de personas cuando las están deteniendo simplemente por tener un tatuaje. Entonces, colocar en un equilibrio y pedir siempre de manera respetuosa justicia y equidad. Y es lo que tratamos de hacer. Como insisto, no somos perfectos, pero créannos que hacemos nuestro mayor esfuerzo para poder seguir apoyando. Y se ve. Sí. Bueno, gracias, Patricia. ¿Puedes decir dónde te pueden buscar? En Utah Solanos. Bueno, En Instagram. Utah como Utah y Solanos como venezolanos, @UtahSolanos. El nombre es de mi esposo. Me dijo cuando teníamos la inquietud, me va a buscar a Loli Garden a eso de la 1 de la mañana después de la jornada maratónica de lavar platos, porque él estaba haciendo Uber. Y dice, ya tengo el nombre. Se va a llamar Utah Solanos porque nace en Utah, pero es hijo de venezolano, entonces no hay de otra, es un Utah Solano. Entonces ya cuando nos ven, no nos dicen ni Patricia, ni Fabián, ni Alejandro, sino, mira, llegaron los de Utah Solano, es que somos Utah Solano. Un gusto, chicas. Tremendo nombre. Muchas gracias, muchas gracias por todo. Bye, Bueno, nos gracias. despedimos y recuerden que nos pueden seguir en Latinas Boss en Instagram y Latinas Boss Talk en TikTok. Nos vemos. Gracias.